Yo pensaba que la cosa ya no se podía superar, pero vamos, esto ha sido... Bueno, desde luego estarán ustedes más o menos de acuerdo con cada uno. Cada uno nos ha dado una visión muy interesante de lo que es la hispanidad, o lo que ellos piensan que es la hispanidad. Pero desde luego lo que todos tienen es una pasión contagiosa. No me digan que no, ¿eh? Yo estoy aquí ya, me está hirviendo la sangre. Bueno, pues es el momento de las preguntas, así que no les voy a robar su tiempo. Adelante, creo que por aquí tenemos una ya. Don Antonio. Buenas tardes, muchísimas gracias por todo lo que nos han dicho y cómo nos lo han dicho. Yo quería referirme a usted, señor Gómez, porque Gonzalo. efectivamente... Gómez. Ah, Gómez, no, perdón. Me ha señalado a mí, perdón, entonces me he liado, perdón. Bueno, podría hacerlo lo mismo, Bueno, no, pero está bien, perdona, sí. debo de ser moderado en el tiempo. Es hermoso todo lo que nos ha contado de Toledo y quizá yo añadiría, si me lo permite, que algo por lo que se puede enorgullecer Toledo y también España es de la Escuela de Traductores, porque cuando pensamos en el Renacimiento se nos va la cabeza a Italia, que es justo que así sea. Pero si lo que llamamos continente europeo realmente recibió la primera llamarada, por ejemplo, de la obra más grande después de la Biblia, que fueron los Elementos de Euclides, eso salió desde Toledo. Entonces, Toledo puede presumir de que la Escuela de Traductores ha sido el verdadero crisol desde donde se ha emanado la cultura que hoy conocemos Renacimiento en otros países. Y además, pues ha sido la ciudad que ha dado asilo y que ha dado cobijo a Juanelo Turriano. Entonces, cuando se hacen estas visitas a Toledo, además de las iglesias y la catedral, sería bueno también incluir la calle del Hombre del Palo. Muchas gracias. Muchas gracias. Se suele hacer, sí. Muchas gracias, don Antonio. Además, guardamos muy buen recuerdo de usted, porque usted estuvo aquí con nosotros. La primera vez que estuvimos aquí, se sentó a nuestro lado, así que eso jamás lo vamos a olvidar. Y además está el vídeo por ahí grabado en el canal de La Matitense. Lo que ha comentado, y muy bien comentado, es un buen ejemplo de la gran cantidad de méritos que tiene Toledo y que en apenas 20 minutos es muy difícil de condensar. Pero la verdad es que la Escuela de Traductores es algo muy gordo, porque muchas veces pensamos que en ese renacimiento europeo, y nos vamos a Italia, pero nos olvidamos que sin todo lo que fue la Escuela de Traductores de Toledo, que tiene su semilla en la taifa musulmana y que luego, ojo, arzobispos francos que llegan con la esposa Alfonso VI de León y de Castilla, proyectan, y que luego Alfonso X hace un nuevo giro de tuerca, en este caso dando mayor peso al castellano, la cultura en Europa no hubiese sido igual. Todo el mundo que quería o necesitaba un determinado libro en la España pleno medieval, perdón, en la Europa pleno medieval, tenía que ir a España, a Castilla, tenía que ir a Toledo. Pero tanto para conocimientos ortodoxos como, ojo, también heterodoxos. Porque Toledo tiene esa doble importancia, tanto lo que es el conocimiento heterodoxo como es en el conocimiento ortodoxo. No pongo uno por encima de otro, me da igual uno que otro. Y lo que ha dicho sobre Juanelo Turriano es que es algo espectacular. O sea, esto, si hay por aquí ingenieros, arquitectos, etcétera, ese ingenio que lleva a subir agua desde el río Tajo a la parte superior del Alcázar y demás, es una auténtica pasada. En Toledo siempre hemos tenido problemas de agua. Seguimos teniéndolos con el trasvase y no quiero meterme ahí. Pero siempre hemos tenido problemas de agua. Miento, hubo dos momentos en el que no. Con los romanos, que tuvimos un acueducto al más puro estilo segoviano, y con Juanelo Turriano. Pero bueno, si conoce un poquito la vida de Juanelo, es lo que pasa por dedicarte a hacer obras públicas. Haces la obra, no cobras, etcétera. Ah, mi padre te dijo, yo no sé nada, ahora yo soy el rey, no te pago, etcétera, etcétera. Y nosotros, cuando hacemos estas rutas y visitas, insistimos mucho, tanto en el valor ortodoxo como heterodoxo de la Escuela de Traductores, en la figura, evidentemente, del gran rey toledano por antonomasia, que no he mencionado ni siquiera porque son tantas cosas, que es Alfonso X el Sabio, y por supuesto en Juanelo Turriano, esa famosa calle Hombre de Palo, que es la calle que va por encima de la catedral, que va por debajo es la de Cardenal Cisneros, y por encima Hombre de Palo. Bueno, es una leyenda que tiene muchos visos de realidad histórica, y es que es lo que tiene Toledo. Toledo es la ciudad donde la leyenda se transforma en realidad histórica. Muchas gracias. ¿Más preguntas? ¿Alguien más se lanza? Por aquí. Sigo con Toledo muy brevemente, para que los demás puedan... Bueno, tengo mucha voz por aquí.
realmente durante muchísimo tiempo hubo una muy buena relación entre los ciudadanos de las distintas religiones, o hubo momentos de tensión. Estoy pensando, Gustavo Adolfo Bécquer y sus leyendas, y cómo la hija de un comerciante judío se enamora de un cristiano, y cuando el padre se entera de esto prefiere matar a su propia hija antes que fueran esta pareja felices. Sé que no es representativo de nada, pero bueno, a lo mejor en toda esta etapa hubieron sus más y sus menos, con toda la grandeza que nos has explicado maravillosamente. Muchas gracias. No, lo que comenta es muy interesante, porque igual tampoco he citado a Gustavo Adolfo Bécquer, el gran poeta del romanticismo español. Se enamora de Toledo. De hecho, conocemos dónde estaba su casa cuando estuvo viviendo con su hermano Valeriano, y se conserva el laurel que plantaron en la calle, en este caso San Ildefonso, muy cerquita de Santa Leocadia. Es que esas leyendas toledanas, hay un montón de ellas que reflejan amoríos entre cristianos y judías, muchísimos, y eso no es casual, es el reflejo de una sociedad medieval. Hay que tener cuidado con esto, porque muchas veces cuando se habla de la convivencia, se quieren aplicar preceptos del siglo XXI en lo que entendemos como convivencia. Y eso no es correcto, porque quedamos en el presentismo. Y eso no es correcto. Lo que se daba, por decirlo así, era como una especie de equilibrio, pero un equilibrio que, a diferencia de lo que sucedía en Europa o en todo lo que es el Mediterráneo, no se daba. Para mí un ejemplo clarísimo de lo que significa el Toledo de las Tres Culturas es los preparativos de la batalla de Nava de Tolosa, que he mencionado antes. Gracias a Jiménez de Rada, el arzobispo toledano, se consigue que desde Roma se dé la bula de cruzada, y muchos cruzados europeos, ultramontanos, porque venían más allá de los Pirineos, vienen a luchar. ¿Qué pasa? Que cuando estos ultramontanos, que muchos de ellos vienen curtidos de lo que sucedía en Tierra Santa, o de lo que habían escuchado que sucedía en Tierra Santa, donde al infiel no se dejaba ni un centímetro, donde había matanzas entre cristianos, judíos, musulmanes, etcétera, por desgracia no hemos aprendido mucho, claro, llegan a Toledo y se dan cuenta que hay una ciudad donde hay, oye, venimos en una cruzada contra los musulmanes y en Toledo hay musulmanes. Pero ojo, no solo eso. Mira qué judería tienen. ¿Qué es lo que hacen los cruzados europeos? Asaltar la judería toledana. Ante el cabreo, el enfado y la pena del rey castellano Alfonso VIII. Porque él no quería eso. Él no quería eso. Pero no, evidentemente no, por eso no riñe, no castiga a esos cruzados europeos. Y el ejército avanza, y sucede algo curioso. En vanguardia van los cruzados europeos. ¿Qué es lo que pasa cuando van avanzando los cruzados europeos? Que llegan a alguna fortificación musulmana y negociación, ni historia, ni nada. Se pasa a cuchillo a los musulmanes. Alfonso VIII dice, aquí no se funciona así. Aquí se negocia, aquí hay honor. Y los musulmanes tienen dos opciones. Se vienen a Castilla, pagan, o se van al Andalus y seguimos, perdón, al Andalus era todo. Se van a sus reinos y negociamos en el futuro lo que pueda suceder. ¿Y qué es lo que hacen los ultramontanos europeos? No todos, pero es una parte importante, se marchan. Bien, es cierto que no es el único motivo, porque cruzar la Mancha en verano, no cobrar, problemas de agua, tiene lo suyo, evidentemente. Pero si encima que estás pasando todo esto, no te dejan saquear y masacrar musulmanes, muchos se marcharon. Y ojo, algunos de ellos, cuando de regreso pasan por Toledo, intentan asaltar la ciudad de Toledo. ¿Qué es lo que sucede? Que no entienden la idiosincrasia de lo que sucede en Castilla y lo que sucede particularmente en Toledo. Aquí llevamos siglos y siglos viendo las caras cristianos, judíos y musulmanes, y hay momentos de negociación y momentos de lucha. Evidentemente no todo es idílico, porque en Toledo surge algo posteriormente, que son los estatutos de limpieza de sangre, que también hay que decirlo. En Toledo es donde surge realmente el verdadero problema judeo-converso. Entonces, no es ni todo ni blanco ni negro, son matices, son grises. ¿De acuerdo? Gracias. Por aquí tenemos otra pregunta. Hola. Bueno, yo lanzo la pregunta un poco en general porque creo que todos más o menos podéis responder. Cuando hemos hablado de la literatura, del impacto que tiene el héroe español y de la aventura, pues a mí me resuena una cosa importante que creo que, a diferencia de otros arquetipos que hay en otros países, el caballero español es un antihéroe a veces. Es un poco la figura del licántropo, como dice Gonzalo muchas veces. El Cid campeador, que es el héroe español por antonomasia, es un caballero desterrado, que es fiel hasta después del exilio,
que es, digamos, no es el caballero de brillante armadura para los tiempos buenos, sino que es el caballero oscuro, el caballero que podría venirnos bien en esta época. Entonces yo creo que quizá, no sé si estaréis de acuerdo, la hispanidad, una de las cosas que puede inspirar es precisamente en los tiempos difíciles que estamos, no tanto una nostalgia de una época que pasó, sino de cómo es la quinta esencia del héroe español en los momentos difíciles cuando está pasando penalidades, ¿no? ¿Quién se lanza? Bueno, yo creo que en la tradición española, más que un antihéroe, el héroe español es un hombre redimido. Lo vemos sobre todo en el Don Juan, que es el personaje quizá literario español por antonomasia, con permiso de Don Quijote, que también, pero creo que es un personaje redimido en el aspecto en el que siempre se le presenta como un pecador o un hombre que va por mal camino y que mediante, lo que decía Gonzalo, mediante su libertad, elige ser un santo o un héroe y acaba redimiéndose y acaba salvándose. Ese es el gran héroe español. El héroe de brillante armadura que lo hace todo bien, eso no es español ni es real. Hombre, estoy pensando, se me ocurre que el Cid es el caballero en el destierro, que por sus méritos vuelve al reino, conquista Valencia y el rey le restaura en su honor mancillado. Honor mancillado por una nobleza traidora que es más de linaje que de obras y que queda retratada en los Infantes de Carrión. Entonces hay un trasfondo muy interesante en el Cantar Cid. El Don Juan, que es el gran arquetipo, yo creo que junto con el Quijote que España ha lanzado al mundo, efectivamente es el canalla redimido. O sea, el canalla, el que tiene todos los dones del guerrero y todos los ha usado para hacer el mal. Para matar, para pelear, para seducir, para depredar a las mujeres, ¿verdad? Entonces solo al final se redime por amor. Pero es verdad que lo elige libremente, es decir, no está marcado de manera fatal, sino que el momento final de eso tan bonito de Doña Inés del alma mía, Doña Inés de mi corazón, ¿verdad? Entonces se redime. El amor de esa mujer que ha convertido en ángel a que un día demonio fue. Eso es. Entonces yo creo que está el desterrado, el redimido, y luego el caballero loco, es el Quijote, el caballero loco. Donde, bueno, yo creo que ahí hay un elemento interesante, y es que el caballero loco resulta ridículo. Claro, se pelea con unos odres de vino y se carga los odres de vino, claro, y con un molino y le voltea, ¿vale? Entonces son todo una sucesión de chanzas que dices, ¿y este pobre hombre? Bien, pues este caballero loco también, sin embargo, creo que todos lo vemos, está loco porque ve gigantes donde hay molinos, pero razón la tiene. Es decir, la caballería andante es fundamental, el ideal del caballero. Es como que, podríamos decir, malinterpreta esos libros de caballería. Interpreta literalmente la Amadís de Gaula y sale al mundo a buscar dragones. Claro, no los va a encontrar y los confunde con los gigantes, ¿no? Pero en ese caballero loco parecería que hay un mensaje lanzado en la botella. Como diciendo que algún día los españoles se reencuentren con el caballero y digan, ojo, no nos puede pasar ni como al Quijote que enloquece, ni como a los cínicos que se burlan de él y le dicen, anda ya, caballero. No. Tienes razón, pero no hay que enloquecer. No podemos ver gigantes donde no los hay. Es decir, hay que entender el lenguaje de la leyenda, el lenguaje de la tradición. Entonces, mira, se me ocurre a esos tres niveles, el destierro que vuelve, el redimido y el loco que tenía razón. En el último hay una cosa muy importante que explica muy bien, por ejemplo, la expansión española en América, pues no tendría sentido. Hay un montón de tierras en América que tienen nombres basados, California, por ejemplo, en novelas de caballerías. Y es el afrontar la locura en el sentido de que no hay más allá. Puedes ir a cualquier lugar, a cualquier sitio. Plus ultra. Exacto, porque en cualquier sitio, en cualquier lugar hay un lugar donde crearte una aventura, formar un reino o hacer una nación nueva. Entonces, esa especie de espíritu de infinito es muy difícil de encontrar. Yo creo que es la única vez en la historia de la humanidad que ha habido. Es lo que dice Vargas Machuca en su famoso lema. A la espada y al compás, más y más y más y más. ¡Qué maravilla! O sea, el no limitarlo nunca. Es decir, el siempre tienes que ir más allá. Y cuando se cambia el lema de España, el plus ultra, sí, es el más allá. Es nuestro enfoque de la realidad del futuro. Entonces, eso no se entiende en un mundo racional. Hombre, yo creo que ese Jamás. plus ultra, que has dicho tú que es muy bonito, dices, siempre hay un lugar para la aventura, siempre hay un lugar, ¿no?, para la gesta. Exacto. Está respondiendo a esa idea que yo digo de la gracia, es decir, el ser humano no está atrapado en un mundo de puras contingencias materiales, sino que ese universo material en realidad es una oportunidad. Cortés. Es una oportunidad de lo imposible, de lo heroico, de lo santo, ¿no? Gonzalo, el lema de Cortés, el lema del escudo de Cortés.
Cortés tiene un lema que dice: Dios los juzgó en sus actos, los encontró culpables e hizo mi brazo fuerte. Toma ya. Está perfecto. Pues, ese plus ultra, don Claudio Sánchez Albornoz dice que es algo tan sencillo como la proyección de la reconquista más allá de los mares. Es que no acabo nunca. Claro, se llega a Granada y es decir, ¿y ahora qué hacemos? ¿Nos quedamos aquí quietos? Se abre la puerta de América. Entonces todo ese ardor, por definirlo de alguna manera, es el de seguir continuando, seguir avanzando. Han sido 8 siglos, pues venga, 3 o 4 siglos más, seguimos avanzando en todo lo que es América. Y una cosita que quería comentar a raíz del tema de los héroes y que tiene que ver con algo que ha dicho Héctor sobre Pérez Reverte, desde el respeto total y absoluto a Pérez Reverte y en algunos casos admiración que podemos sentir muchos. Yo es algo que publiqué en un artículo que me lancé una pequeña crítica a Reverte con lo que eso supone, ¿no? Los palos que te pueden caer. Y es que cuando nos presenta ese héroe, que es Alatriste, dice algo muy curioso de Alatriste, o en verdad de Alatriste y los hombres que le siguen. Dice, no eran ni los más piadosos ni los más valientes, pero eran hombres honrados. Eso. No, al revés. No eran los más piadosos ni los más honrados, pero eran hombres valientes. Eso es. Bueno, pues se equivoca. Exacto. Se equivoca. Claro. Es porque son piadosos y porque son honrados. Son los más valientes. Son los más valientes. O sea, la valentía les llega porque son muy religiosos y porque creen en el honor y en la honra. Eso es lo que marca y define al héroe español por excelencia. Cuando lees la conquista, breve crónica de la conquista de Nueva España, ¿no? La historia de Cortés. Son personas dotadas de una visión completamente religiosa de lo que están viviendo. Y de esa religión en ese sentido de la gracia. Es decir, no hay un Dios lejano al que temer, que te ha dicho hasta cómo te tienes que vestir. No. No eres una pequeña criatura, no. Sino, oye, que tenemos la gracia. Sí, la aventura es posible. O sea, Victoria Valhalla, por decirlo de una manera así muy evidente, ¿no? Bien, pues eso es lo que se articula en esa breve crónica de la conquista de Nueva España. Joder. Y esos hombres tenían algo de lo que hoy en día carecemos, y eran grandes referentes, grandes ejemplos. Vuelvo al cardenal Cisneros, en la campaña de Orán, que él mismo encabeza. Si han visto algún retrato de Cisneros, no era Conan el Bárbaro, ¿vale? O sea, eso que vaya por delante. Pues él la encabeza. Y cuando va avanzando hacia Orán, claro, siendo arzobispo primado de las Españas y cardenal, cuando llega la de dormir y descansar, pues evidentemente puedes tener la tienda más lujosa que quieras, casi al nivel del emperador. No la quiere. Una tabla y al suelo. Duerme en el suelo. Una tabla y al suelo. Claro, cuando sus hombres ven que un tipo que es cardenal y, repito, arzobispo primado, con todas las comodidades del mundo, la rechaza y pide dormir en una tabla en el suelo. Y come una vez al día, y le da igual, no necesita más. Vas donde te manden, vas detrás. En la campaña de Garellano, durante los combates de otoño-invierno, el ejército francés y el español están enfrente, separados solamente por el río, y se pasan así durante meses. El ejército francés dobla al ejército de Fernández de Córdoba, el gran capitán, son justo el doble. Y las unidades italianas de apoyo a ambos bandos están en aquel entonces, por decir una manera, al norte o al sur, están separados. Durante el invierno, el comandante en jefe del ejército francés, Louis XVI, se retira a Gaeta y él vive en los palacios, en los castillos, comiendo bien, tal, mientras sus soldados, básicamente gascones y normandos, se pudren en el frente, en el barro, donde había que vivir entre lluvias, barro y pasarelas. El gran capitán y sus capitanes almedas no se separan ni un metro de sus soldados. Duermen junto a ellos, en el barro, en las chozas y entre la porquería, durante los 4 y 5 meses que dura la campaña de otoño-invierno. Cuando llega el momento, a finales del año, en pleno invierno, que es cuando él decide, bueno, vamos a contar aquí lo que ocurre, la diferencia entre lo que es la relación entre la tropa y el mando, de lo que es el ejército español, que todos ven a sus mandos y a sus caballeros junto a ellos, y los franceses que están durmiendo a 24 horas de distancia, es brutal. Y es uno de los elementos que decide lo que va a ocurrir. Y va a generar luego un modelo de conducta, que es el ejemplo perfecto. Claro. Un último ejemplo, por favor, que es muy bueno. Un último ejemplo de esa valentía y heroísmo que inspiraba a los españoles. En la batalla de Rocroi, que siempre es considerada como la caída, el desastre de los tercios. Mentira. Lo que pasa es que los franceses la han vendido muy bien. Los tercios siguieron funcionando y siguieron cosechando victorias. De hecho, muy poquito después se siguió ganando. En la batalla de Rocroi, que ya saben que solo aguanta un tercio y demás, los españoles van cayendo, los franceses apresan a un oficial español y le dicen: caballero español, ¿cuántos hombres tenía a su mando, su gobierno? Y el caballero español, con mucha chulería, gallardía, seguro que era madrileño, fácilmente, con mucha chulería le dice al francés:
¿Cuántos hombres tenía a mi mando? Cuente a los muertos. Eso es honor, eso es lealtad, eso es admiración por los que han sido tus hombres. Cuente a los muertos. O sea, incluso cuando le van a ejecutar o le pueden ejecutar, le da igual. Cuando la vida se ponga complicada, cuentan a los muertos. Yo creo precisamente, y creo que estaréis de acuerdo, que y además es algo que puede resumir esta ponencia y algo que me ha gustado mucho porque fue implícitamente, porque no elegimos los temas en consenso, sino que cada uno eligió el suyo y al final todos llegamos a la misma conclusión, que fue hablar de la espiritualidad y la aventura, ¿no? en el Imperio Español. Y es que además yo creo que el espíritu devoto y el espíritu aventurero, unidos en gemela vehemencia, han sido como los dos pilares, como las dos columnas del plus ultra, que realmente han conformado esa hispanidad, que no hay que olvidar que ha sido el último hito humano de la historia de la humanidad, porque el resto de hitos han sido tecnológicos, pero el último hito humano ha sido la hispanidad. Y eso no conviene olvidarlo, hay que recordar. Amén. Bueno. Bueno. La última pregunta, que si no se nos va ya mucho la cosa. Ya tienes hambre. Bueno, muchas gracias a todos por las magníficas ponencias. Yo voy a haceros una pregunta o una reflexión. Yo soy de origen portugués, mi madre es portuguesa y mi padre es español, ¿no? Entonces yo en el fondo reivindico siempre la figura de Felipe II porque me siento muy identificado, ¿no? ¿Vosotros creéis que realmente la caída o la decadencia de la hispanidad surgió en 1640, cuando ese imperio que realmente fue el imperio portugués y el imperio español, basado en las mismas coordenadas del catolicismo, ¿no? Porque tú vas a Portugal y son incluso más católicos que nosotros y son más conservadores porque se han quedado en ese punto, no fueron vencidos por los ingleses, fueron sometidos a nivel cultural y demás, pero no se les ha intentado eliminar como se ha pasado con España, ¿no? ¿Creéis que para que todo lo que has comentado antes, Gonzalo, pueda volver a surgir esa hispanidad o ese bloque iberófono que habla alguien que tenemos en común como es Santiago Armesilla, crees que tiene que empezar por esa reconversión con los portugueses? Para mí, Portugal es una nación española que se fue, pero es una nación española. Los portugueses son españoles, no pertenecen a la ciudadanía española, al Estado español. Sí, pero desde el punto de vista histórico y antropológico son, entre comillas, una variante de la españolidad. En este sentido, el horizonte que habría que cultivar es el de reintegrar Portugal al conjunto de lo español. Y efectivamente, cuando en 1640 Portugal se va, perdemos todos los españoles, portugueses y el resto. Sí, es lo que te voy a decir, porque incluso en esa época fue la élite la que se quiso separar. Y el pueblo llano fue el que intentó mantener esa unión, de facto. Es que, entre comillas, aunque no había surgido todavía la ideología nacionalista, hay que pensar que el virus nacionalista desde la Baja Edad Media está afectando. O sea, cuando tú entras en la sala de batallas del Escorial, recuerda que tienes a la derecha una pelea contra una Francia subversiva antiimperial. A la izquierda estás contra los moros, obviamente, el infiel, ¿no? El nihilismo monoteísta, que es una cosa atroz, y a la derecha ya tienes una pretensión de, por decirlo así, de individualismo nacionalista. El nacionalismo es una forma de individualismo que fragmenta el ideal imperial, que es universal e integrador. Entonces, efectivamente, la salida de Portugal del resto de España es un error portugués y español. Y a día de hoy seguimos con procesos de secesión. Entonces yo, por eso, siempre que puedo, en este libro que recomiendo, que lo he escrito yo, ¿verdad? España frente a su destino, hablo de la gracia suficiente, hablo del imperio y hablo de la necesidad de, aunque se articule en diversidad, se mantenga la unidad del español y se reintegre lo portugués, claro que sí. Creo que era Luis de Camões quien decía que hablad de castellanos y de portugueses porque españoles somos todos. Por eso te digo, pero ahora a día de hoy es muy complicado. Sí, pero yo lo de bloque y demás, yo lo quitaría por la vía política cero. Igual que esto no es una reivindicación del Imperio Español, no. La unión tiene que ser neta y meramente, bajo mi punto de vista, cultural. Totalmente. Cultural. Nada de bloques, de geopolítica, geoestrategia, no. Tiene que ser una unión cultural, porque hoy en día lo que nos hace más libres es la cultura. 100%. Vale.